La ética es fundamental para el liderazgo. Hablemos hoy de la ética y el liderazgo en política en serio. En un capítulo previo que ojalá puedan ver, que se llama los 5 talentos necesarios para el liderazgo, que fue un hallazgo, digamos, de la revista Time, de los investigadores de la revista norteamericana Time, después de entrevistar a miles y miles de personas, hallaron que había 5 rasgos, los voy a repetir para recapitular y pueden ver el capítulo también aquí en el canal de Política en Serio, que eran dar dirección, transmitir energía a los demás, ejercer presión, hacer seguimiento, ejercer buena gerencia, construir conexiones o conectividad y direccionar el tráfico, es decir, saber enviar a cada quien el mejor manejo, digamos, de lo que más sabía hacer. La revista Time dijo que estos eran 5 atributos fundamentales de los verdaderos líderes y que había una, digamos, una pandemia de liderazgo mediocre, que cualquier persona se decía ser líder, pero que realmente solo las personas que tenían estos 5 atributos eran buenos líderes. Recibí muchos comentarios de expertos en liderazgo y tuve una muy buena conversación. Y pensando sobre esto, me hacía falta un elemento fundamental, que es la ética. Porque no se trata únicamente de saber dar dirección, de conectar con los demás, de ser un buen gerente. Si uno no es ético, si uno no tiene unos valores y los vive, es muy difícil que ese liderazgo realmente se ejerza de manera correcta. Entonces empecé a leer un poco y recordé algunas lecturas, voy a hablar de eso en el libro recomendado, y llegué a un autor que fue mi amigo, murió hace poco, periodista, doctor en filosofía, alguien que influyó mucho sobre los líderes del país en los años 90, en los 2000. Yo tuve muchas conversaciones sobre él e influyó en mi formación, que fue Jorge Yarse. Jorge Yarse murió hace poco, fue realmente un inspirador y un orientador de líderes, además de autor, periodista, escritor prolífico. Y Jorge Yarse en su libro Ética Personal en Acción, del cual voy a hablar hoy, y aquí tomé las ideas, dice elementos muy importantes para hablar de un liderazgo más comprensivo, de un liderazgo más integral y sobre todo de una palabra que me gusta, es un liderazgo trascendente, un liderazgo que va más allá de las acciones, que queda el recuerdo, que deja huella. Entonces, empecemos hablando de algo fundamental, que también lo decimos con mucha frecuencia, pero me encantaría que usted se preguntara ahí, el que está viendo, si pudiera definir en pocas palabras, de la manera más sencilla, qué es la ética para usted que está viendo ahí, qué es la ética. Piense ahí un segundo, qué es la ética. La ética, entonces, en el libro de Jorge, dice que es diferente lo jurídico de lo correcto. Hay normas y hay leyes, pasarse un semáforo, preparar la declaración de renta y presentarla adecuadamente a la DIAN. Si no lo hace, pues usted lo multan. No robar. Eh, Tiene que cumplir ciertos deberes sociales que están, digamos, establecidos en una constitución, en unos códigos que nos rigen en la vida en sociedad. Pero hay muchas cosas que no están en los códigos y que pueden ser, digamos, no ilegales, pero que no son correctas, que no son éticas. Por ejemplo, decir la verdad en algunos casos. Puede que no sea ilegal decir la verdad en algunos casos, decir yo una mentira acá en este programa. Por eso no me van a sancionar, la fiscalía no me va a procesar por eso. Pero no estoy siendo ético. Exagerar algo excesivamente, valga la redundancia, puede que no sea ilegal, pero tampoco está siendo correcto, no está siendo ético. Y la lealtad, por ejemplo, ser leal a una causa, ser leal a una organización, ser leal a un amigo, ser leal a la pareja. Puede que no sea ilegal no ser leal, pero no es ético. Entonces la ética, dice Jorge y dicen muchos autores, pues inicialmente Aristóteles fue el gran, digamos, el primer pensador que conocemos y del que se nutre mucho la filosofía sobre la ética, dice que es un saber práctico, no es un saber teórico. La ética se conoce, se fortalece haciendo, actuando, no únicamente pensando. Y por lo tanto, esto es mi opinión, quiero aquí complementarla, yo siento alguna desconfianza por quienes pregonan mucho la ética, se presentan como personas éticas, hablan de la ética, hablan sobre sus valores éticos, pero desconfío porque la teoría dice que la ética se demuestra actuando, no diciendo. Entonces a veces siento como esa especie de desconfianza de quien habla mucho de ética, pero no la vive con sus hechos. Y la virtud, que también digamos, me gusta mucho esta palabra, la virtud, es el hábito adquirido de hacer el bien. Si uno hace el bien muchas veces lo mismo, de manera constante, repetida, hábitos buenos, eso se vuelve en virtudes. Por ejemplo, levantarse temprano.
si yo me levanto temprano todos los días, eso me fomenta el hábito de la disciplina, soy una persona que rinde más durante el día, que puede dar buen ejemplo a la familia, etcétera. Hay una frase bonita de Aristóteles que dice que la excelencia es el hábito de hacer lo correcto, el hábito, repetición, esa es la virtud, cuando uno hace algo bueno de manera una y otra vez, no critica a alguien, no critica una vez, no critica dos veces, no critica 10 veces, y cuando uno ha criticado muchísimas veces, deja de criticar y digamos, construye la virtud de ser prudente, podría ser otra manera de verlo. Hay un podcast que escuché hace poco sobre la vida de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de los escritores de la primera constitución, declaración de independencia de Estados Unidos, decía que tenía una listica y que él cada semana practicaba una virtud. Entonces, por ejemplo, esta semana no digo groserías, no digo palabras. Y se examinaba una semana o 2 semanas únicamente en eso hasta que trataba de vencer, no decir groserías. Me levanto temprano, una semana, 2 semanas, 3 semanas. Cuando sentía que había construido el hábito, pasaba a otra virtud y llevaba una listica. Y se llamaban los valores de Benjamin Franklin, que son creo que 7 o 6, no lo recuerdo, pero era un ejercicio continuo por adquirir esa virtud. Y la ética explicada, si la tratamos de explicar, vemos únicamente cuando una persona actúa. La ética es difícil entenderla así como lo estamos hablando en este momento, únicamente con ideas. La mejor manera de transmitir la ética, la mejor manera de uno contagiarse de la ética es viendo a otros. Gente que uno admira, gente que uno dice, mire lo que está haciendo, mire cómo es de querido con los demás, cómo es de buena persona, cómo es de honesto, cómo es de disciplinado, cómo es de correcto. Esa ética, dicen los teóricos, que contagia y es muy fácil de entenderla. La ética entonces busca el bien. Y hay una frase de Gandhi que también encontré estudiando este asunto que me llamó mucho la atención y la quiero personificar aquí con este muñequito, que ustedes seguramente lo conocen, muchos de nosotros crecimos viendo esta figura de Pepe Grillo. Pepe Grillo en español le decimos, no sé cómo le digan en otras partes, en Colombia por lo menos. Y decía Gandhi que la ley más importante de nuestra vida, la ley más importante de nuestra vida era la voz de nuestra conciencia. Y en Pinocho, que es este cuento de niños y esa película que vimos muchos, Pepe Grillo era la voz de la conciencia de Pinocho. Esa voz de la conciencia que nos habla, que nos dice, aunque creamos que haya presión de otros, es lo que nos dice qué está bien y qué está mal, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar. Entonces, también dice Jorge Yarse en su libro Ética Personal en Acción, que es el libro que voy a recomendar, que hay que ejercitarse en escuchar la voz de la conciencia. Tratar de escuchar la voz de la conciencia, muchas veces ponerle cuidado a esa voz de la conciencia para tomar las mejores decisiones. Uno, ¿cómo escucha la voz de la conciencia? Bueno, yo no soy experto en esto, pero creo que reflexionando, teniendo momentos de silencio, pensando y meditando, y cuando digo meditando no es haciendo yoga, sino siendo consciente de lo que estamos haciendo. Escuchar la voz de la conciencia para tomar mejores decisiones, decisiones éticas. Por eso, este personaje que nos acompañó durante la infancia, Pepe Grillo, tenía este muñequito en una de mis colecciones en la casa de juguetes. Y importante, yendo ya al asunto del liderazgo, y hay un autor que me gusta mucho que se llama Gerardo Castillo, dice que el liderazgo, ya pasamos la ética, vamos a conectar con el liderazgo solo se puede llevar, solo se puede ejercer en roles que tengan una gran responsabilidad. Y esta idea me gusta porque soy crítico de pensar que todos somos líderes, que cualquier persona que está en cualquier lugar es un gran líder. Puede que haya personas que hagan cosas extraordinarias en lo ordinario, pero normalmente los grandes líderes tienen unas responsabilidades muy importantes. Y yo pienso que se ha difundido excesivamente la idea de que cualquier persona es líder, que todos somos líderes, que todos debemos cultivarnos como líderes, y realmente los líderes son, creo, personas con unos atributos muy especiales. Entre ellos, vamos a ver, no únicamente saber dirigir a los demás, tener una visión del futuro, inspirar, sino tener una ética y tener unos valores lo suficientemente fuertes, bien vividos, que contagien a los demás. Este otro autor, Gerardo del Castillo, habla de 3 momentos del liderazgo. 3 momentos que son importantes. Primero, la parte intelectual, que es concebir una visión del futuro, hacia dónde quiero llevar esta gente que está aquí, hacia dónde la quiero llevar, hacia dónde quiero llevar esta sociedad, hacia dónde quiero llevar esta organización, esta empresa. Hoy estamos acá, ¿dónde la quiero llevar? Habíamos hablado de eso en el capítulo pasado. Segundo, el proceso creativo, que ya sé que la quiero llevar allá, ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las herramientas, las personas, el equipo que lo voy a
a construir para llevarlo allá. Y tercero, un networking ejecutivo, es ya teniendo las personas, teniendo las acciones, llevarlo a cabo. Entonces, pensar la creatividad, el proceso creativo y llevarlo a cabo. Pero otra vez, esto es insuficiente si no hay ética. Podemos ver históricamente cientos o miles de líderes que han llevado a la sociedad de un punto A a un punto B, que han inspirado a otros, pero que lo han hecho sin ética, que lo han hecho sin hacer lo correcto, vulnerando los derechos humanos, vulnerando la dignidad personal, etcétera. Entonces, la ética, la maximización de valores, que ese líder tenga valores suficientemente bien construidos, bien ejercidos y que los tenga claros, es esencial para que ese liderazgo sea trascendente. Pensaba para concluir que la mejor manera de conocer un líder, pienso yo, bienvenido los comentarios, bienvenido el debate, la mejor manera de conocer un líder es en lo pequeño, en las pequeñas acciones. Cómo actúa éticamente en pequeñas situaciones cotidianas. Ahí en eso pequeño creo yo que se conoce el líder porque volvemos a la idea que la ética es ejercida, que la ética no es intelectual, que la ética es una práctica que se construye día a día y que sin liderazgo y que sin ética, perdón, si no hay una ética sólida, bien construida, no puede haber un liderazgo trascendente. Idea para terminar. La ética es algo que también se aprende o por estudio o por conocimiento intelectualmente, estudiándola, por imitación, pero conscientemente se tiene que ejercer, conscientemente se tiene que buscar, porque la ética tampoco es que caiga del cielo. Esa construcción de hábitos, esa búsqueda de las virtudes, de ser excelente en algo constantemente, requiere esfuerzo, requiere mucha concentración, requiere disciplina. Y por lo tanto, y la invitación hoy es que si se quiere ejercer un liderazgo trascendente, un liderazgo que deje huella, se debe trabajar fuertemente en construir una ética personal robusta. El libro, entonces, estoy bastante seguro que se consigue en PDF en internet. Se llama Ética Personal en Acción de Jorge Yarse. Jorge Yarse además fue el fundador del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, que hoy está reviviendo, que unas personas muy entusiastas lo ha querido retomar después del fallecimiento de Jorge. Creo que en la página del Instituto Latinoamericano de Liderazgo, perdón, Instituto Latinoamericano de Liderazgo, se consigue el libro Ética Personal en Acción, se puede pedir o se puede bajar gratuitamente y lo recomiendo a quien sea líder, a quien quiera ser líder, a quien quiera ejercitarse el líder, porque insisto que la ética se aprende, se construye, se contagia, pero hay que vivirla y para eso también se debe uno concentrarse en entenderla. Este es el libro de hoy, Ética Personal en Acción, de Jorge Yarse. Gracias por escuchar Política en Serio.